Y también, pues, mientras buscáis la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, esa carta, primera de Pedro 3, leeremos un versículo, el versículo 18. Recordad que empezamos el último jueves una serie afirmando que Cristo es supremo, y en esta vez decíamos que Cristo es supremo porque Él es el sustituto perfecto. Y ese jueves veíamos que ese sacrificio de Cristo, un sacrificio que llamábamos, decíamos que era vicario, era también un sacrificio, si os acordáis, voluntario. El sacrificio de Cristo es voluntario. Y el precio que se pagó en ese sacrificio voluntario por la expiación, por el perdón de nuestros pecados, fue ni más ni menos que la muerte de Jesús en una cruz, un alto precio. Veíamos que el Hijo de Dios, y lo sabemos más que de sobra, el Hijo de Dios se encarnó para ocupar nuestro lugar. Por eso Cristo es nuestro sustituto perfecto. Decíamos, un sustituto que, como también veíamos, por un lado fue enviado por el Padre, pero a la misma vez ese Hijo de Dios se entregó a sí mismo de forma voluntaria. ¿Os acordáis? Leíamos bastantes pasajes en los que veíamos que Cristo es nuestro sustituto, el sustituto perfecto. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, lo leíamos en bastantes pasajes. Así que decíamos que Cristo es supremo porque tomó voluntariamente el lugar que nos correspondía a nosotros. Ese lugar era la cruz. Y no solo tomó ese lugar en la cruz por nosotros, sino que decidió sufrir también las consecuencias de nuestro pecado. Unas consecuencias que veíamos y hoy recalcaremos que Él no merecía, porque Cristo no conoció pecado. Por eso también Él es el sustituto perfecto. Y como digo, hoy vamos a seguir incidiendo en esa sustitución perfecta de Cristo en nuestro favor. Y precisamente lo vamos a hacer a través de algo que ya hemos mencionado, acabo de mencionar, y que vamos a leer en este versículo de Primera de Pedro capítulo 3, y es que el justo se entregó por lo injusto. El justo se entregó por lo injusto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor, escribe el apóstol Pedro: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y mete entre dos comas, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por lo injusto. Y mirad, aunque suene a una frase muy coloquial o muy normal, muy vulgar, por muy tarde o por muy temprano que te levantes, Cristo es supremo todos los días y es supremo en cada situación. Y no podemos dejar de recordar, no podemos dejar de tener en cuenta, y muy en cuenta, una cosa: que aunque creamos en Cristo, aunque decimos que creemos en Cristo, aunque tengamos mucha fe, toda la fe que queráis, aunque tenga un muy alto concepto de quién es Cristo, y es muy necesario tener un alto concepto de quién es Cristo y de quién es Dios, Él, a pesar de todo eso, Él es supremo. Es decir, Él es mucho más. Él está mucho más encima de lo que tú crees. Él es mucho más de lo que tú crees. Él es mucho más de lo que tu mente puede llegar a imaginar o puede llegar incluso a calcular. Todo lo que yo me pueda imaginar de Dios, Él está por encima. Todo lo que yo pueda pensar que Cristo es supremo, Él está todavía por encima. No podemos calcularlo, Él es supremo en todo y sobre todo. Así que Cristo es supremo, entre otras muchas razones que llevamos tiempo viendo, por la que estamos diciendo ahora, porque Él es el sustituto perfecto, porque Él es un sustituto justo, de unos seres que somos injustos, como somos nosotros, el justo por lo injusto. Y esta sustitución de ese justo por uno injusto, fijaros,
Es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver 3 o 4 detalles rápidamente de este versículo de 1 de Pedro 3:18. La sustitución de Cristo es un ejemplo para el creyente. Esta sustitución de un justo por un injusto. El apóstol Pedro escribe sobre esta sustitución de Cristo y nos muestra que es un ejemplo a los creyentes. A unos creyentes que, fijaros, cuando Pedro escribe esta carta, la primera carta de Pedro, son unos creyentes que estaban siendo perseguidos injustamente por ser cristianos. Y a estos que están siendo perseguidos de forma injusta les da este ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, habían sido expulsados de su casa. Acordaros, hace 2 o 3 años todos estábamos alarmados, muy tristes, como cientos de miles de personas de Ucrania tenían que salir corriendo por la guerra de su casa y los acogíamos aquí en nuestro país. Y a nosotros, pobres, teníamos una guerra cruel allí, tenían que salir corriendo. A estos que están expatriados, que han tenido que salir corriendo de su casa simplemente por ser creyentes, por creer en Cristo, el Señor les muestra este ejemplo de la sustitución de un justo por un injusto. ¿Y por qué digo que esta sustitución de Cristo es un ejemplo para los creyentes, tanto para esos expatriados de Primera de Pedro como para nosotros también, hoy en día? Pues fijémonos, volvamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. El versículo empieza diciendo: porque también Cristo. Y es que esa palabra de también nos está hablando de igual que hizo Cristo, también vosotros. Ese también implica aquí que la disposición voluntaria de Cristo, que hemos comentado antes, esa disposición voluntaria en padecer por nosotros, es un ejemplo de cómo debemos también nosotros voluntariamente aceptar las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. De la misma forma que Cristo se entregó, de la misma forma que el justo se entregó por el injusto, aprended de Cristo vosotros también a aceptar la aflicción. Por tanto, la sustitución de Cristo es un ejemplo para nosotros de cómo debemos estar dispuestos a sufrir aflicciones, si Dios lo permite así, aunque sea simplemente por ser su hijo, como le estaba pasando a todos esos expatriados de la primera carta de Pedro. Porque recordemos también, como veíamos el último jueves, que esa sustitución de Cristo por los pecadores precisamente no fue un acto injusto. Algunos dicen, qué injusto, pero no fue un acto injusto, porque recordemos, lo he dicho antes, fue un acto totalmente voluntario por parte de Cristo. Lo hemos leído, lo leíamos el otro día en bastantes versículos en la Biblia. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Es un ejemplo para nosotros. Esa entrega voluntaria del justo por los injustos es un ejemplo para nosotros y para nuestra vida. Ahora, que el justo se entregase por los injustos, además de ser un ejemplo para nosotros, nos habla también de una cosa que es por así decirlo, la eficacia de la sustitución de Cristo por los pecadores y por los pecados. Mirad, somos consolados en las pruebas, o debemos tener consuelo en el tiempo de prueba cuando sabemos que esa entrega de Cristo fue una sustitución eficaz por nosotros. ¿Y qué quiere decir eso, que su entrega fue eficaz? Porque decimos algunas veces las palabras y pensamos cualquier cosa menos lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que fue una entrega eficaz? Muy sencillo. Quiere decir que no es necesario que Cristo padezca muchas veces. No es necesario que Cristo se entregue o padezca cada día o cada semana o una vez al año. No es necesario que Cristo muera todas las semanas o todos los Viernes Santos, como pasean las imágenes por las calles. La obra de Cristo es suprema y por eso es eficaz, por su capacidad de sustituirnos con un solo sacrificio, una vez y para siempre. Por eso es eficaz. No necesita repetirse.
Algo es eficaz cuando funciona y funciona perfectamente. El sacrificio de Cristo es eficaz porque no es necesario repetirlo. Se entregó una vez y con una vez vale. Así que el justo se entregase por lo injusto, además de un ejemplo para nosotros, debe ser también una fuente de consuelo. Y además saber que el justo se entregó por lo injusto es fuente también de confianza, al saber que por ese sacrificio somos hechos justicia de Dios en Cristo, por ese sacrificio que decimos que es perfecto y que es eficaz. Dice la carta de los Hebreos del capítulo 9, en el versículo 28, que así también Cristo, dice allí, habiendo sido ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. Ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Ofrecido una vez. Un sacrificio eficaz. Un sacrificio evidentemente perfecto. Es decir, Cristo se ofreció una vez. Ya no hace falta que lo haga más. El sacrificio del justo por lo injusto entonces es eficaz. Por eso Cristo es supremo. Porque su sacrificio, su sustitución es eficaz, es perfecta. Pero es que además este sacrificio del justo por lo injusto implica un intercambio. El ejemplo de esta sustitución eficaz de Cristo es un intercambio. Lo hemos cantado. Es decir, Cristo no solo toma nuestro lugar, que eso es evidente que tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo es supremo como sustituto perfecto porque además de ocupar nuestro lugar, nos imputó, es decir, puso en nosotros algo que no teníamos. Era la justicia, su justicia, el justo por lo injusto. Nos hizo justos cuando no lo somos, o nos hizo justos delante del Padre cuando no lo somos. Y esta es otra razón por la que el sacrificio de Cristo evidentemente es una sustitución eficaz. Eficaz porque cumple su cometido perfectamente y solo vale, o solo tuvo que hacerlo una vez. Porque Cristo es perfecto en justicia. Él es el justo. Él no conoció pecado, como hemos dicho. Él no merecía el castigo. De nuevo, el justo por lo injusto. Y esto es la sustitución, o como hemos cantado antes, es el intercambio. Un intercambio, fijaros, de dos categorías. Dos categorías, por así decirlo, opuestas, completamente diferentes, justo e injusto. Y yo me preguntaba, y podemos preguntarnos nosotros interiormente, si somos conscientes de qué tipo de sustituto tenemos. El que nos sustituye, el que nos da su justicia, el que ocupa nuestro lugar, es aquel que es supremo, supremo sin medida. No es un buen hombre, no es el mejor hombre, no es un hombre inigualable, es el Dios supremo. Somos conscientes de eso. Y fijaros, nuestra injusticia, nuestro pecado fue lo que llevó al justo, al perfectamente justo, a ocupar nuestro lugar. Y eso solo puede producir en nosotros una cosa, además de consuelo, de confianza, de ese ejemplo, es darle gloria a Cristo por ese sacrificio. Darle gloria cada día, darle las gracias cada día. Y como conclusión, ese sacrificio del justo por lo injusto es que es todo un beneficio para nosotros. Es un completo beneficio, es un beneficio incomparable esa sustitución de Cristo por nosotros. Somos consolados, tenemos confianza, o tenemos fuente de confianza, tenemos un ejemplo a seguir en Cristo por ese beneficio incomparable de su sustitución. ¿Y cuál es ese beneficio? Bueno, somos salvos, vamos a ir al cielo, etc., etc., etc. Pero ¿cuál es ese beneficio expresado en este versículo?
que hemos leído desde Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice otra vez, Primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Sacrificio eficaz. El justo por los injustos. ¿Para qué murió el justo por los injustos? Ahí hay un para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios, fijaros qué palabra más sencilla hay ahí, pero valga la redundancia, es una palabra en la que debemos pararnos, hay que pararse en cada para que encontremos en la Biblia, porque esos paras nos están explicando algo, nos está dando el motivo de lo que se ha estado diciendo antes. El justo murió por los injustos, el justo se entregó por los injustos, Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Para qué? Aquí lo tenemos. Qué sencillo. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Qué importante es cada palabra en su sitio en la Biblia. ¿Veis? Y fijémonos que la manera en que está expresado este beneficio, el llevarnos a Dios, nos muestra una cosa. Nos muestra que somos, gramaticalmente hablando, somos receptores pasivos de algo, de un traslado. Somos llevados para llevarnos a Dios. No dice que vamos nosotros a Dios, somos llevados a Dios, para llevarnos a Dios. Es decir, Cristo nos lleva de nuevo a tener una relación con Dios. Esa relación que estaba rota por culpa del pecado, también lo hemos cantado. Una relación que estaba completamente destruida. Una relación que nosotros no podíamos recuperar, muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos recuperar. Sin embargo, Cristo la restauró. ¿Cómo? Gracias a esta sustitución voluntaria. Gracias a la sustitución eficaz. Gracias a que Él sufrió por nuestros pecados. A que Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Y nos ha llevado a Dios. Nos ha trasladado, ha hecho como una mudanza. ¿Veis los camiones de mudanza? Éramos un armario de esos allí que nos lleva. Y gracias a ese sacrificio voluntario, a ese sacrificio eficaz, ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos ni rebeldes ni alejados de la promesa, como dice la Biblia. Así que Cristo es supremo, porque por su gracia inmerecida nos ha llevado a Dios a través, por medio de su muerte vicaria en la cruz, a través del perdón en la cruz. El justo por lo injusto. Qué precioso. El justo por lo injusto. Un glorioso intercambio, como hemos cantado. Y ahora, leyendo este versículo, entiendo mejor esa canción que cantamos, entiendo mejor ese glorioso intercambio, entiendo mejor lo que quiere decir que el justo se entregó por lo injusto. Así que Cristo es supremo porque Él es el sustituto perfecto, el justo por lo injusto. Hermanos, que a Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Señor, gracias porque de nuevo abriendo tu palabra y de forma sencilla, Señor, vemos la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Señor, la incalculable gracia, Señor, que tú has derramado hacia personas como nosotros, Señor. Señor, gracias porque tú has sido el que nos has llevado a los pies del Salvador. Tú nos has llevado delante del Padre, Señor, siendo completamente injusto. Señor, tú nos has dado una justicia que no teníamos. Señor, y de esa manera ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Señor, y gracias porque fue solamente y a través de tu perfecto sacrificio. Un sacrificio que hiciste una vez y para siempre, Señor.
Te damos las gracias por ello. Y te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, de forma coherente a estas cosas, Señor. Sabiendo que tú, además de nuestro Salvador, eres también nuestro Señor. Ayúdanos a obedecerte cada día, a honrarte cada día. Señor, a vivir como hijos que, como digo, honran a su Señor y a su Padre cada día. En el nombre de Jesús. Amén.